Muy buenas tardes, mi nombre es Armando Manuel Ramírez Velasco, soy licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Tecnológica de México y actualmente curso la maestría en Gestión Educativa en la Universidad ETAC en el quinto cuatrimestre. Me he desempeñado como docente de diferentes instituciones públicas y privadas a lo largo de casi 9 años, entre las que destacan la Universidad Tecnológica de México, la Universidad del Valle de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, entre algunas otras. En la parte profesional me he desarrollado más en el área educativa. Actualmente ocupo el puesto de director administrativo de eLearning Improve SC, una consultoría dedicada al desarrollo de tecnología educativa para capacitar empresas y también para apoyar a algunas universidades. El motivo de mi video el día de hoy es presentarles mi clase acerca de análisis de puestos, esperando que esta clase sea breve, concisa y que nos pueda llevar pues al objetivo de entender un poquito más qué es el análisis de puestos. Vamos a empezar entonces con esta presentación en la cual pues el primer dato importante o el primer dato que nos lleva de manera interesante es el análisis de puesto, ¿qué es? Y este análisis de puesto es definido como un procedimiento mediante el cual se determinan los deberes y las responsabilidades de las posiciones y los tipos de personas en términos de capacidad y experiencia que deben ser contratadas para ocuparlas. Este análisis de puestos entonces nosotros podríamos definirlo como una ayuda muy grande para el área de recursos humanos. El área de recursos humanos probablemente necesita definir cuál es el proceso mediante el cual se determinan deberes y responsabilidades de cada una de las personas que laboran en una determinada organización. Inclusive necesitamos saber qué capacidad deben tener esas personas y qué experiencia para poder ser contratadas y posteriormente seguir ocupando esta posición. Este análisis se convierte en una herramienta fundamental entonces para cuando nosotros necesitamos conocer la estructura de nuestra organización y cómo esta organización tiene que empezar a interactuar en sus diferentes puestos para lograr un trabajo en equipo. Nos dice entonces que situaciones en donde se necesita o se recomienda el análisis de puesto. El primer momento en el que una empresa o una organización requiere de un análisis de puesto es cuando se funda la organización. Cuando se hace una organización, pues normalmente nosotros tenemos que partir de hacer un análisis de puestos. ¿Cuántos puestos se necesitan? ¿Qué personas van a ocupar estos puestos? ¿Con qué características? ¿Con qué capacidades? ¿Con qué experiencia van a empezar a ocupar estos puestos? También nos puede ayudar cuando se crean nuevos puestos. Finalmente, la organización normalmente en un crecimiento está constantemente generando nuevos puestos y estos puestos deben de entrar en este proceso de análisis que es importante y que al final del día nos va a ayudar de manera significativa para saber si estamos interactuando de manera correcta, si estamos creciendo de manera correcta y no crecer de manera desproporcionada con puestos que realmente no se requerían. Cuando se modifican de manera significativa los puestos como resultados de nuevas tecnologías o procedimientos, hay ocasiones que al ajustar nuestros procedimientos algunos puestos cambian de funciones o inclusive pueden desaparecer o aparecer algunos que no existían. También las tecnologías, la introducción de las tecnologías nos va hoy en día en las organizaciones a impactar de manera directa, generando pues alguna situación importante o alguna situación que se tenga que reorganizar la estructura. Y en esta reorganización de estructura nosotros tenemos que generar un análisis de puesto para saber qué puestos necesito, cuáles no necesito y cuáles son las características de estos puestos. Y cuando se va a actualizar el sistema de compensación y de salarios de una empresa, es importante que cuando se actualice este sistema de compensación y de salarios de nuestra organización, bueno, pues nosotros de alguna manera estemos conscientes de que probablemente se tienen que hacer un análisis de puestos y ver cómo vamos a manejar esta compensación conforme al desempeño, conforme al trabajo, conforme a las responsabilidades que tiene cada uno dentro de su análisis de puestos y que debe estar llevando al día a día en la organización. ¿Qué datos vamos a reunir en el análisis de puestos? Bueno, pues lo primero son actividades y procesos de trabajo. Nosotros debemos saber qué actividades son las que realiza el trabajador o la persona que desempeña ese puesto y cuáles son los procesos de trabajo. También vamos a hacer el registro de las actividades. Es importante que conozcamos o que registremos de alguna manera todas esas actividades que ellos están realizando. Inclusive podríamos encontrar algunas que no están en el actual análisis de puestos que nosotros tenemos. Es importante que se registren. Procedimientos utilizados. ¿Bajo qué tipo de procedimiento nosotros estamos obteniendo esta información? Responsabilidad personal.
qué tan comprometida es la persona que está haciéndose cargo en este momento del puesto o que está teniendo la posibilidad de presentar ese puesto. Comportamiento humano como acciones físicas y la comunicación en el trabajo. Es importante que revisemos qué características de comportamiento humano, qué acciones físicas y qué tipo de comunicación se necesita. Si yo tal vez necesito o estoy contratando un director de un área, tal vez necesito que tenga habilidades de comunicación muy amplias para que constantemente esté, bueno, pues él generando situaciones importantes y que nos ayuden a nosotros. Movimientos elementales para el análisis de los métodos. Quiero saber qué análisis de métodos podemos utilizar y qué movimientos son importantes para que nosotros tengamos de manera cuantitativa una forma de medir el trabajo que está desempeñando esta persona. Máquinas, herramientas, equipo y ayudas que se utilizan para el trabajo. Si este puesto requiere de la utilización de alguna máquina, desde máquinas muy sencillas como pudiera ser a lo mejor un montacargas, una máquina cortadora, hasta máquinas a lo mejor un poquito más elevadas o softwares muy complicados como, no sé, a lo mejor manejar HTML y algunas otras cosas, ¿no? Conocimiento con los que debe tratar o aplicar. Bueno, ¿qué conocimientos debe tener mínimos requeridos para poder aplicar a ese puesto y para poder desempeñarse de manera correcta o de manera sobresaliente? Inclusive es importante que yo conozca los conocimientos y las habilidades. Las habilidades, bueno, pues pueden ser diferentes, pueden ser habilidades verbales, pueden ser habilidades de trabajo en equipo, habilidades pues de las que yo requiera para que esta persona evidentemente realice el trabajo de manera correcta. Es importante decir y a lo mejor puntualizar que no todos los puestos en una organización pueden tener o pueden requerir de las mismas habilidades. A lo mejor no son las mismas habilidades que requiere una persona que va a trabajar en un área, digamos, de un nivel estratégico, una persona que va a estar trabajando en un nivel operativo. Esto significa que yo tengo que de alguna manera definir estas habilidades y saber perfectamente qué es lo que le estoy pidiendo a la persona que va a desempeñar este puesto. Contexto del puesto, programa de trabajo, incentivos. Es importante que también conozca cuál es el programa de trabajo de cada uno de los puestos, cuáles son los incentivos desde el salario, si tiene vales, si no tiene vales, tipo de prestaciones, todo lo que él necesita para que pueda, pues de alguna manera desempeñarse. Condiciones físicas del trabajo, dónde va a ser físicamente su trabajo, si va a estar bien iluminado, si va a haber frío, si no va a haber frío, si corre o está expuesto a algún riesgo de trabajo constante, a lo mejor una persona que se dedica a hacer, a fundir coladeras, bueno, pues probablemente esté en una situación de riesgo constante. Requerimientos personales para el puesto. Saber cuáles son los requerimientos que nosotros de manera personal necesitamos para este puesto. Y finalmente la identidad del puesto dentro de la estructura de la organización. Necesitamos inclusive ubicar un organigrama para saber quiénes son las personas que van a estar o los puestos que van a estar por arriba de este puesto que yo estoy analizando y cuáles son las personas que van a estar por abajo, en qué posición de nuestra estructura organizacional se va a encontrar, porque también va a ser importante para esto analizar la capacidad de toma de decisiones, analizar la responsabilidad que va a tener esta persona y las actividades constantes que va a hacer. Para este trabajo, entonces, nosotros vamos a empezar con un proceso de obtención de información para el análisis de puestos. Lo que tenemos que hacer para poder hacer un análisis de puestos es buscar alguna información, buscar obtener esta información de manera normal, de manera tradicional. Para esto necesitamos algunos puntos, los vamos a ir desglosando uno por uno. El primero va a ser asegurar para su éxito que el apoyo de la administración superior sea visible. Vamos a ver más detalladamente cada uno de estos puntos, se los menciono rápidamente. Identificar los puestos que es necesario analizar. Escoger el método que se utilizará para obtención de datos. Reunir y organizar información obtenida. Revisar la información con los participantes. Y finalmente, desarrollar una descripción y especificación del puesto. Nuestro análisis de puestos, entonces, parte de que nosotros tenemos que estar buscando una descripción de puestos especializada o actualizada para que con base en esta descripción de puestos se empiecen a generar toda la contratación y todo el desarrollo de cada uno de nuestros puestos y por ende de nuestra estructura organizacional, como algunos autores de la teoría humanista o administrativa humanista como Abraham Maslow lo mencionan, que nosotros podemos o podamos a partir de esto generar un recurso humano o un recurso, eh, digamos, un valor humano cada vez más fuerte, cada vez más preparado y que al final del día es lo que puede hacer la diferencia entre una organización que no tiene un buen análisis de puesto y que no tiene una descripción de puesto y que entonces no sabe qué tipo de personas están buscando, contra una organización como nosotros que podemos, a partir de ese análisis de puestos, empezar a generar teorías interesantes y empezar a generar desarrollo
en nuestras personas o en nuestro personal para que cada vez sean mejores. Vamos entonces ahora sí a analizar uno por uno. El primer punto era el apoyo visible de la administración superior. Para asegurar el éxito de un programa de descripción de puestos es necesario que resulte visible el apoyo de la administración superior. Los altos ejecutivos deben comunicar sus deseos acerca del programa, así como lo que esperan de los gerentes subalternos y supervisores. Cuanto más amplia sea la participación de los administradores y supervisores en la preparación del programa, más importante será esta comunicación. Lo que tenemos en el punto número 1 es involucrar a la alta dirección. La alta dirección debe estar involucrada en este proceso porque al final del día ellos son los que nos van a dar esta posibilidad o este valor de poder ir con las demás personas que forman parte de nuestra organización y empezar a hacer el análisis de cada uno de los puestos. Este programa normalmente ayuda a cualquier organización a tener mejores resultados, pero necesitamos o requerimos del involucramiento de todo el personal y más de la alta dirección que baje a cada una de las estructuras de las diversas áreas, es decir, con sus directores de área, con sus supervisores, con sus subalternos, que baje la información para que fluya más rápido y tengamos menos resistencia de los empleados y el resultado que obtengamos sea mucho mejor y más factible. El siguiente punto va a ser identificar los puestos que es necesario analizar. Tal vez no todos los puestos sea necesario actualizarlos o analizarlos. Entonces yo debo de identificar dentro de este organigrama cuáles son los puestos que voy a necesitar. Para ello se debe utilizar un organigrama o que debe existir. También sería útil el análisis de un puesto anterior. Yo puedo ir sobre mi organigrama para identificar primero en qué posición está el puesto que yo estoy analizando. Y probablemente si el puesto tenía un análisis anterior y lo voy a actualizar, también sería importante recuperar ese análisis del puesto anterior para saber anteriormente qué le estábamos solicitando al puesto y por qué condiciones estaría cambiando este puesto, que eso es muy importante. Puede cambiar en cualquier momento, dado las situaciones de contexto que requiere hoy en día el mundo globalizado de los negocios y que nos llevaría a de alguna manera ajustarlo rápidamente y a tener nosotros que estar en un cambio constante. Pero es importante que yo sepa qué le estoy cambiando. El organigrama es esta gráfica que muestra el esqueleto de la estructura organizacional y donde se presenta el título de la posición a través de líneas conectoras que reportan quién y a quién está a cargo de este departamento. Entonces, nosotros sabemos a través del organigrama, pues el tramo de control, las líneas de mando que al final del día van a definir cuál es la estructura de la organización, quién le reporta a esta persona y a quién le reporta a él. Y por eso va a ser muy importante que nosotros contemos con un organigrama para poder identificar en qué posición se encuentra y identificar qué es lo que estoy analizando. Nuestro siguiente punto sería escoger el método que vamos a utilizar para analizar este puesto. Se puede utilizar cualquiera de los métodos que se describen a continuación. Tenemos 5 métodos importantes: la entrevista, la observación del puesto, el cuestionario del puesto, la bitácora del empleado y una quinta que sería la combinación de alguno de estos, de dos de estos o de todos estos. Evidentemente, entre más amplia sea nuestra investigación y entre más información nosotros podamos obtener, pues mejores decisiones vamos a tomar. Seguramente han escuchado esto que la información es poder, entonces estamos buscando constantemente tener mejor información para que nuestro análisis sea mejor y evidentemente y por ende nuestra descripción de puestos sea más justa, sea más precisa y nos lleve a lograr algo pues cada vez mejor que ayude a nuestra organización. Vamos a reunir y organizar la información obtenida. Ya que nosotros de alguna manera realizamos escogimos el método con el cual voy a obtener la información y vamos a suponer que yo escogí los cuestionarios y entonces apliqué un cuestionario y todas las personas contestaron el cuestionario, el paso siguiente es reunir y organizar la información obtenida. En este paso lo que yo tengo que hacer es discriminar qué información es importante, qué información voy a utilizar y qué información no voy a utilizar. No toda la información va a ser importante, ni toda la información le puedo dar el mismo empuje. Entonces yo por eso la voy a organizar y la voy a reunir. Después voy a revisar la información con los participantes, es decir, me voy a dar la tarea de ver realmente qué información corresponde, cuál no. Voy a hacer una revisión minuciosa de la información para tener la información lo más digerida posible y que esta información que yo tenga también sea lo más fidedigna posible. Ya que yo hice estos dos pasos, vamos a ir al paso 6, la descripción de puesto. Entonces nosotros ya pasamos por todos estos métodos o por todos estos puntos para que podamos tener de alguna manera o llegar a la descripción de puestos, que sería el punto final de nuestro análisis.
Cuando nosotros comenzamos esta presentación, yo les decía acerca de vamos a ir direccionados hacia una descripción de puestos. Ya llegamos. ¿Qué es una descripción de puestos? Pues es un documento conciso que de forma objetiva, con información objetiva, identifica la tarea por cumplir y la responsabilidad que implica el puesto. Además, bosqueja la relación entre el puesto y otros puestos en la organización, los requisitos para cumplir el trabajo y su frecuencia o ámbito de ejecución. Es importante observar que la descripción se basa en la naturaleza del trabajo y no del individuo que que lo desempeña en la actualidad. Esta descripción de puesto entonces es un documento como tal en donde nosotros vamos a ir anotando pues las características que requerimos de una persona para que pueda representar o para que pueda realizar las actividades que el puesto le están dando. ¿Cuáles son los objetivos que debe cumplir? ¿Cuál es su responsabilidad dentro de este puesto? ¿Qué relación tiene con las demás áreas, con las demás funciones de nuestra organización? ¿A quién le está reportando? ¿Quién le reporta a él? ¿Qué impacto tiene? ¿Cuáles son los requisitos para cumplir el trabajo y su frecuencia? ¿Y qué tanto ejecuta las mismas acciones? Si tiene algunos procesos definidos, qué procesos son los que tiene que hacer. Y es muy importante que nosotros en esta descripción de puesto estemos hablando de las tareas que debe cumplir un individuo en el puesto, sea cual sea el individuo. No específicamente el individuo que está desempeñando el puesto en este momento o el individuo que a nosotros nos gustaría como empresa que estuviera desempeñando el puesto. Simple y sencillamente es que cubra con las actividades y que realice las actividades conforme a la descripción del puesto, conforme a lo que el puesto necesita para la operación de nuestra organización. Para esto nos podemos ayudar, nada aparte del análisis de este puesto, en algunos procesos o procedimientos que tenga que hacer y en cómo se va a relacionar con las demás áreas. Para poder concluir nosotros entonces podríamos decir que el análisis de puestos es una de las herramientas más importantes del área de recursos humanos porque de alguna manera nos permite identificar y nos permite tener en cuenta pues cómo es la manera en que se deben desempeñar las personas en esta descripción en este puesto y además tenerlo de alguna manera tangible en un documento que nos permita siempre tenerlo documentado y saber qué es lo que tendría que hacer una persona. De esta manera va a ser más fácil todo el proceso de reclutamiento y no nada más el proceso de reclutamiento, el proceso de inducción e inclusive el que una persona nueva que llegue a este puesto pueda desempeñar sus funciones de manera correcta. Es muy diferente y lo he experimentado en algunas empresas en donde he tenido la oportunidad de colaborar, lo he revisado. Las empresas que no tienen un análisis de puestos o que no cuentan con este análisis de puestos, cuando una persona se incorpora a realizar algún trabajo o a realizar alguna función, pues no tenemos una directriz de qué es lo que tiene que hacer y a lo mejor le decimos, pues parece que tienes que hacer eso, parece que tienes que hacer cargo de la facturación, parece que tienes que hacerte cargo del reclutamiento, de la selección, del área en donde esté esta persona. Sin embargo, no hay una directriz ni hay un camino a seguir. A diferencia de aquellas empresas que han decidido, que han invertido en un análisis de puestos constante y que ese análisis de puestos a su vez les puede ayudar a generar una directriz total de lo que tienes que hacer. Estas son tus funciones que vas a desempeñar, esta es la manera en que te tienes que desempeñar y evidentemente ligado con los procesos, procedimientos, beneficios y objetivos que requiere nuestra organización. Sin más que agradecer el tiempo que me han escuchado y que hemos dedicado, agradezco mucho la oportunidad que me brindan de preparar este pequeño clase muestra por video y espero haya sido de su agrado. Me reitero a sus órdenes, el profesor Armando Manuel Ramírez Velasco, licenciado en Administración de Empresas, esperando que pues esta sea